Bueno, buenas noches, muchas gracias, ¿no? Entonces, como siempre, una introducción para recordar y aterrizar que es bioética para el ciudadano. Aquí habemos de frijol, de chile, de manteca, entonces vamos a hablar en un lenguaje que todos podamos entender, que por necesidad pues será sencillo. A los expertos pues les podrá parecer un poco aburrido, pero pues un poco de comprensión. Vamos a hacer conceptos muy sencillos, pero como en otras ocasiones pretendemos hacerlos lo más claros posibles para que salgan dos o tres cosas que valgan la pena. Bueno, siguiente, Belén. El tema que vamos a ver es un tema muy amplio y además es probablemente el tema más conflictivo y más codiciado de la bioética actual, que es el de la bioética social, porque tiene que ver con sus vertientes de biopolítica y de biojurídica. Y este es un tema que ya lo hemos comentado, pues ocupa mucho la reflexión de los parlamentarios en muchos lugares del mundo, ¿no? Los aspectos sociales, los aspectos de amplia repercusión de las decisiones que se hacen en el caso de dilemas bioéticos. Poníamos en la primera sesión el ejemplo de la canciller alemana Angela Merkel, como a raíz de un análisis bioético de lo que había ocurrido en el desastre nuclear de Fukushima tras el tsunami, ella forma una comisión de bioética para auxiliarse en la toma de la decisión y decide cerrar las plantas nucleares de Alemania. Ya está decretado y se van a cerrar de aquí al 2020 más o menos, se van a cerrar las 17 o 18 plantas nucleares. En fin, con esto pues es un tema que ya se sale un poco de la tradicional ética médica o de la tradicional incluso bioética y rebasa muchas fronteras. En ese contexto, pues diríamos que la bioética social no es otra cosa que el estudio de la ética que se refiere a los actos humanos que sean moralmente cualificables en relación con la vida, con la salud, con la enfermedad, pero de amplios grupos, de países enteros, de bloques mundiales enteros, de comunidades muy amplias. Eso es bioética, que es más o menos lo mismo que macrobioética, que será la siguiente sesión, pero la macrobioética no necesariamente se refiere a un impacto social definido, y además la macrobioética es un poco más concreta en términos de daño, de agresión, guerras, drogas, etc. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una escena de lo que puede pasar cuando la bioética social no es suficientemente, vamos a decir así, cumplida por el Estado o por las comunidades. Este es un hospital en absoluto desorden, no era época de guerra, no es un hospital en una situación de una epidemia, es un hospital de trabajo ordinario, como los tenemos muchos en nuestro país, en donde no hay camas, las personas que deben de estar en unas de cuidados especiales están en una camilla que a veces les falta una rueda, no hay ropa de cama, pasan frío o pasan calor, en fin, todo el drama que ustedes se puedan imaginar en esta escena. La persona que está aquí pues está siendo presenciada por los familiares del vecino que está a 2 metros o a 1 metro, y bueno, todo esto pues no hay mucha dignidad para el enfermo en esas condiciones, ¿verdad? La siguiente, alguien o algo pasa que eso no ocurre como debe de ocurrir. Pero no solo es en el área, decíamos, de la cobertura de la salud desde el punto de vista curativo o de rehabilitación, sino también de todo aquello que impacta en la salud y en la vida de las personas de comunidades muy amplias, como es el caso, por ejemplo, de que nos representa esta diapositiva de un muchachito que para beber agua pues tiene que alejarse de su casa, tomar agua que no es agua corriente, es agua de un charco y es el agua que toma. Entonces pues aquí puede adquirir cualquier tipo de padecimiento y por ende si ni con el agua cuenta, pues mucho menos
seguramente con otros recursos indispensables para la sobrevivencia o supervivencia. La siguiente. Todo esto ve la bioética. Tenemos ahora en los Estados Unidos un problema que, bueno, ocupó las noticias por algunas semanas y que llegó incluso a paralizar buena parte del gobierno de los Estados Unidos, porque el conflicto de presupuestos que se trae el presidente con la Cámara no podía ser resuelto, fundamentalmente, por lo menos por la visión de uno de los grupos, porque era inaceptable votar a favor de una propuesta de reforma de salud. Las reformas de salud no son otra cosa sino la vertiente jurídica de la bioética social en esa materia específica de salud, que no, bioética social es salud y otras cosas. Pero bueno, aquí tenemos la anterior, por favor, todavía, una escena en donde el pueblo está dividido, unos están a favor de esa reforma de salud y otros están en contra de esa reforma de salud. No solo se dividieron las cúpulas, sino se dividieron también las bases de la población y se andan peleando en la banqueta. Entonces esto, como decía al principio, la bioética social ya no es para los que están pues recluidos en el aula de la universidad, para los jefes del departamento de sociología o de filosofía o de derecho, en fin, es para las personas que andamos en la banqueta, para los ciudadanos. La siguiente, Billy. Bueno, bioética social generalmente parte de un concepto, vamos a decirlo así, que es el concepto del derecho a la salud. ¿Es posible garantizar el derecho a la salud? Pues primero habría que ver qué es o qué significa el derecho a la salud. Porque en el siglo antepasado, en el siglo XIX, se establece un derecho a la salud. En el siglo pasado se conforman los derechos humanos y se habla de los derechos elementales, básicos o primarios, o la primera generación de derechos humanos, y entre ellos está el derecho a la salud. Pero en esas ocasiones, en ese tiempo, por derecho a la salud se entendía que los ciudadanos tienen derecho a no ser lastimados en su cuerpo y en su mente. Es decir, tienen derecho a que el Estado los proteja de que los otros ciudadanos o agentes del Estado también no los lesionen en su salud. En realidad a eso se refería el derecho a la salud. Poco a poco ese concepto fue mutando y entonces existe otra forma de entender el derecho a la salud, que es el derecho a recibir atención médica, que es el que prevalece en nuestro medio, en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos derecho a la salud y que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, no se refiere las personas cuando dicen eso a que el Estado garantice el derecho que yo tengo de que no me lastime otro, sino nos referimos al derecho que yo tengo como ciudadano a que el Estado prevenga mis enfermedades, las cure cuando sea posible, por lo menos las atienda y las alivie y me rehabilite. Y entonces se convierte en una demanda de los ciudadanos al Estado. La siguiente. En realidad la cobertura que el Estado puede dar en salud en cualquier parte del mundo es parcial, entre otras cosas porque la salud tarde o temprano se nos va a quebrar a todos y no hay poder humano que vaya en contra de esa, vamos a decir, suceso natural que es perder la salud y luego perder la vida. De manera que es una garantía bastante parcial y calculadamente fracasada. Nadie puede pelearle al Estado el que se haya enfermado mortalmente incluso. Luego, el déficit a nivel mundial es enorme. El déficit de salud, de lo que se puede hacer, ya no de lo imposible, sino de lo posible, el déficit es enorme. En todos los países, muchos más en unos que otros. En Estados Unidos, por ejemplo, nada más para darnos una idea, el 37% de los residentes en Estados Unidos no tienen ninguna protección pública de su salud. Si el Estado se desentiende por completo, no tienen ningún mecanismo, ningún sistema que los atienda cuando se enferman, ni que les prevenga sus enfermedades con acciones, vamos, decorosamente probadas, ¿no?
En el centro del conflicto, en realidad, lo que están son los costos de la atención médica, que es enorme. Los costos son enormes, tanto para prevenir como para curar enfermedades y rehabilitar. La siguiente. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la salud, nomás para darnos una idea de lo que cuesta la salud en los países. Siguiente, Belio. En los Estados Unidos es casi del 18%, esto es a 2012. Siguiente. En México el 6.2%. Siguiente. En Ruanda es el 10.8%. La siguiente. Y en Singapur el 4.6%. Entonces uno diría, bueno, México está pésimo, ¿verdad? Porque tiene la tercera parte de lo que Estados Unidos dedica de su PIB a los costos por salud. Pero cuando vemos esto, vemos que Singapur es un estado de un alto bienestar y que Ruanda, pues la verdad ni siquiera se sabe cómo están. No hay manera de evaluaciones confiables y pues goza de mucho mayor bienestar y salud Singapur que Ruanda, a pesar de que Ruanda pues casi triplica, por lo menos duplica el porcentaje de su PIB que dedica a salud. Esto es importante por lo siguiente. Vamos a ver en cifras absolutas. En los Estados Unidos, el 17.9% del PIB, que es en millones de dólares, serían 2.700.000 millones, perdón, 2.700.000 millones de dólares, es decir, para nosotros, 2.700 billones de dólares, si lo entendemos. En el caso de México, bueno, pues estamos hablando de 108.095 millones de dólares, lo que es el gasto de nuestro país dedicado a la salud. No podemos hacer comparaciones directas porque somos menos población, por un lado, y por otro lado hay otros factores como la exigencia, el exceso de exigencia del ciudadano norteamericano en términos de salud es mucho mayor que el de nosotros. No necesariamente por ser más exigente es mejor, pero exige más. Por ejemplo, hay algunas acciones de medicina estética, por ejemplo, que las pueden cubrir algunos sistemas allá, y bueno, y eso cuesta mucho, y hay mucha más gente que se dedica que solicita servicios de medicina estética. No digo que eso sea bueno o malo, simplemente que eso encarece algo que a veces no es salud, ¿verdad?, sino apariencia, imagen. La siguiente. Viendo esto, la siguiente, Belio. De manera que por eso que vemos el gastar más dinero para la salud de un pueblo, proporcional o absolutamente, no necesariamente se reflejará en una mejor atención médica a los ciudadanos. Entonces Ruanda agarra el 10% de su PIB y lo dedica a salud, y Singapur menos de la mitad, en términos de proporción, lo dedica a salud respecto a PIB. ¿A qué se debe este fenómeno? Siguiente. Dos factores fundamentales, y aquí ya nos estamos metiendo, ya no en la cosa financiera, sino en la financiera es el meollo del problema, porque la salud cuesta como cuestan los alimentos. En términos de salud, alguien tiene que pagar, el Estado, el vecino, el contribuyente o yo de mi bolsillo, pero alguien tiene que pagar, porque no se puede de otra manera, es como el vestido, la habitación, el alimento, todo, pues eso es economía básica. Dos fundamentales, en eficiencia, ineficiencia, por impericia de los sistemas administradores de salud. No saben qué hacer ni cómo hacerlo. Normalmente cada vez que llega un gobierno en cualquiera de los sistemas democráticos, trae nuevas ideas. Curiosamente las nuevas ideas nacen cada vez que entra un gobierno. Y eso es pues muy natural y eso ocurrirá quizás en todos los renglones. Pero eso cuesta mucho, cuesta no dinero, me refiero, sale muy caro porque se pierden recursos, se desgastan y se hacen un experimento cada tanto tiempo que muchas de las veces, o por lo menos muchos de sus resultados son infructuosos. Por un lado impericia y por otro lado la corrupción de los sistemas de salud.
la siguiente: tanto la ineficiencia por impericia como por corrupción, más esta que esta, suponen algún defecto ético. La pericia es un compromiso. Por ejemplo, a un médico, a un ingeniero, a un arquitecto, se le puede demandar legalmente por haber hecho mal su trabajo, aunque no haya habido corrupción ni negligencia, simplemente por impericia, no sabía cómo hacerlo, cuando su obligación era saber cómo hacerlo, porque ya estaban esos criterios y normas establecidos en los manuales o en donde ustedes quieran. Era del común saber de los profesionales de esas materias el saber cómo hacer su trabajo. Pero si la persona no se actualiza, no estudia, se va dejando, pues le pueden salir mal las cosas y le pueden encontrar que hubo defectos por impericia, y eso supone una responsabilidad y entonces no cumplida, y entonces ya puede ser considerada dentro de un análisis ético. Por ejemplo, en los hospitales, en los sistemas de salud, sucede cuando hay alguna cosa, algún problema, algún conflicto, una epidemia que se vino en un hospital y se infectaron los niños de todo el servicio de recién nacidos, por decir algo, se ve qué fue lo que pasó, y bueno, nadie tuvo la intención de hacerlo, no hubo dolo, no fue un acto doloso, fue totalmente involuntario, tampoco un descuido como tal, sino lo que hubo fue que pues no se actualizaron las medidas de prevención para ese bicho que desde hace 2 años anda por la región, pero en ese hospital pues nadie se puso las pilas, el director se la pasa jugando golf o lo que sea, y pasó eso. Entonces ahí hay impericia responsable. Y por el otro lado, pues el de la corrupción, ese no tiene vuelta de hoja, ahí siempre hay, con toda evidencia, pues un defecto ético. Los médicos, los químicos, trabajan un poco paranoicos, porque saben, en Estados Unidos esto es muy común, en Europa un poco menos, y en México tiene ya unos 10 años que comienza a hacer. Luego voy a decir nada más esto: hay aseguradoras, sospechosamente, que no incluyen para dar servicio a sus derechohabientes, pólizahabientes, a médicos que no demuestran que ellos ya compraron una póliza de responsabilidad civil profesional. Es decir, están haciendo la labor de exigir